En el informativo minero de la web, Minería al Día, conduce Stephanie Pardo, abogada senior de Holland & Knight. Bien, oyentes de El Informativo Minero de la Web, son las 6 de la mañana, ya tenemos las 6 de la mañana, 32 minutos a esta hora y vamos a dar inicio a nuestra sección Minería al Día, hoy lunes. Ya está con nosotros la doctora Stephanie Pardo, experta abogada en materia de asuntos minero-ambientales de Colombia, cónsul senior de Holland & Knight, una agencia internacional de abogados especialistas en estos temas y entre otros. Doctora, hoy nos trae un tema muy interesante. Nos dice que quiere hablar sobre la minería ilegal. Larga enfermedad del sector minero colombiano. Interesante el título. Doctora, buenos días, le saludamos a esta hora. Siga usted. Buenos días, Edgar, muchas gracias nuevamente por el espacio. Soy Stephanie Pardo, abogada experta en asuntos mineroambientales de la firma de abogados Holland & Knight, y esto es Minería al Día en alianza con La Voz Minera. Muy complacida de estar a esta hora con ustedes. Hoy, como les decía Edgar, les quiero hablar de un tema que está de moda, y digo que está de moda porque recientemente pues, la Procuraduría y varios actores estratégicos de la comunidad minera colombiana han expresado su preocupación frente a la delimitación del ecosistema estratégico del páramo Santurbán. Y han expresado esa preocupación justamente pues porque han pasado primero 7 años, de casi 6 años y 3 meses desde que se notifica la sentencia T361 de 2017. Esta sentencia lo que hace es dejar sin efectos la delimitación del páramo Santurbán. Entonces, al dejar sin efecto esta delimitación, ordena al Ministerio de Ambiente a que se delimite nuevamente el páramo Santurbán. Pero yo quiero contarles una cosa que es muy importante para que quede claro para quienes me escuchan. La sentencia T361 de 2017 deja sin efectos esta delimitación, no porque haya quedado mal sus linderos, no porque haya quedado mal su delimitación desde el punto de vista técnico, sino porque no se garantizó la participación efectiva y eficaz de todos los actores involucrados en su momento. Entonces esto es muy importante porque si leemos la sentencia en ningún momento dice que el ministerio, desde el punto de vista técnico, se equivoca en la delimitación del páramo, sino dice el ministerio no garantizó la participación ambiental de todos los actores estratégicos. Recordemos que uno de esos actores estratégicos eran los mineros, los pequeñños mineros, dice la Corte, los mineros tradicionales, los mineros informales. Y la Procuraduría emitió un oficio hace poco en el que manifiesta obviamente su preocupación, justamente porque esa demora que ha tenido el Ministerio de Ambiente en delimitar ese páramo Santurbán, pues ha propiciado el incremento de la extracción ilícita de minerales al interior del ecosistema, y dice la Procuraduría, y el aumento de la informalidad. Entonces, aquí es importante detenernos y analizar qué es lo que significa eso de extracción ilícita de minerales, porque vemos que en muchas ocasiones se habla de varios términos, y entonces pues se confunde un poco a la gente con toda esta terminología. Yo les voy a contar, en materia de minería ilegal hay varios conceptos. Entonces está la minería tradicional, se habla de la minería ilegal o criminal, de la minería informal, de la minería artesanal, la minería de hecho, la minería a pequeña escala, la minería ancestral, la de subsistencia
y la minería étnica. Miren, todos estos conceptos que yo encontré revisando justamente para la preparación de este programa, encontré todos esos términos que hablan sobre el gran concepto de la ilicitud de la minería. Pero en mi concepto, yo creo que todas estas ramificaciones de minería han surgido por el afán normativo del gobierno de darle un nombre que no parezca que se está apoyando la ilegalidad, sino que parezca que se está apoyando es una tradición, una ancestralidad, una minería informal, pero que tiene vocación de formalidad. Entonces, aquí es importante distinguir estas dos para que los oyentes que nos están escuchando tengan claridad de esa división o esa real separación que hay, porque en mi concepto lo que existe es o la minería legal o la minería ilegal. Recordemos que en el mundo hay 44 millones de personas que se dedican a la minería ilegal, 44 millones de personas que se dedican a la minería ilegal. Estas cifras, además, si nos vamos al tema del oro, que es pues uno de los más, se dice que el 90% de esa minería ilegal se dedican a la minería de oro. Los flujos de oro informal pueden ascender a 20.000 millones de dólares en el mundo. Entonces es una práctica económica que cada vez más genera una presión frente a todas las normatividades, frente a todos los regímenes jurídicos, los sistemas de Estado, para que pues se alivie, se corrija, por decir, esta falla en el mercado, porque pues es una falla en el mercado, algo está pasando. Si decimos que estamos moviendo, que la minería de oro informal mueve 20.000 millones de dólares, y si decimos que 44 millones de personas se dedican a la minería ilegal en el mundo, si decimos también que el 90% del empleo directo en el sector de oro es justamente la minería artesanal y de pequeña escala, la MAPE, la famosa MAPE que hablan, pues estamos hablando de unas cifras que evidentemente nos muestran que el mercado de la minería claramente está generando de la minería y sobre todo la minería de oro, está generando una preocupación al interior de nuestro sector minero colombiano. Hay que hacer algo porque estas cifras nos alertan sobre que justamente pues es una fuente de ingresos económicos que se está materializando en la práctica y no podemos cerrar los ojos hacia ellos y decir aquí no pasa nada y hay que atacarlos y hay que acabarlos. Eso no se puede hacer. Con estas cifras que yo les estoy dando, pues es evidente que no se puede acabar una práctica que además, como lo llamo en este programa, es una práctica de hace muchos años. Y justamente se hablaba de que hace 50 años, pues el gobierno trabaja por acabar con la minería ilegal. Y si a eso le sumamos un tema ambiental muy importante, y es que hay otra cifra que dice que el 40% de vertido de mercurio en el mundo, el 40% proviene de la minería que no es legal, pues esto es cada vez más preocupante, porque si decimos que económicamente tenemos un mercado que tenemos que involucrar en la legalidad, pues también estamos diciendo que es un mercado que produce pues daños importantes ambientales en el mundo. Entonces, ¿por qué digo yo que existen solamente dos tipos de minería? Pues porque si nos vamos a nuestro actual Código de Minas, el Código de Minas dice la minería legal es toda que tiene un título minero vigente, pero establece dos formas o dos, digámoslo así, dos vertientes, y es el artículo 152 y el 155 del Código de Minas. Entonces, si distinguimos esas dos vertientes, nos podemos dar cuenta que la minería o está en la legalidad o está en la ilegalidad. El 152 señala que es posible realizar una minería sin título minero, sin un contrato de concesión, siempre que se haga sobre dos materiales, arcillas y materiales de construcción. Entonces, material de construcción tiene la excepción del contrato de concesión minera y es cuando se haga de manera ocasional y transitoria y sobre este tipo de minerales
que se llaman minerales industriales, en realidad se realice en pequeñas cantidades y por medios manuales, y siempre que este material se use para obras y reparaciones de sus viviendas, o sea, para su subsistencia. Entonces, la Corte ha dicho en la sentencia T622 de 2016, la Corte Constitucional ha dicho que la minería de subsistencia es aquella que justamente se hace con métodos manuales, con ayuda de equipos muy sencillos, por lo general elaborados por los mismos mineros, para la extracción de este tipo de minerales. Y también incluye en esta definición a los metales. Entonces, la minería de subsistencia se puede decir que es aquella que se haga por medios manuales, se haga, según el Código de Minas, a minerales industriales o materiales de construcción. Y el 155 es una reiteración para mí, porque habla del barequeo y es lavar arenas por medios manuales para recoger metales preciosos, piedras preciosas y semipreciosas en pequeñas cantidades. Entonces, justamente estos dos artículos lo que están diciendo es que si un minero quiere usar esta actividad como una actividad de subsistencia, pues tiene que hacerlo por medios manuales, de manera ocasional, y se puede hacer sobre materiales de construcción, arenas, gravas o sobre metales preciosos. Yo me pregunto si estas dos vertientes de la minería pues se pueden encajar dentro de todos los conceptos que yo les he hablado. Y si nosotros vamos a hablar de la minería tradicional, pues justamente los mineros de subsistencia, los barequeros, están en una tradicionalidad, porque si vamos a ver esos mineros, pues se encuentra que provienen de familias, incluso mineras de hace muchos años. Se habla de familias que hace más de 100 años hacen la minería. Se habla también de asociaciones de hace muchos años que también se dedican a la minería. Y uno podría decir que pues esos mineros lo hacen para subsistir, lo hacen para su propia subsistencia. Entonces, ¿es minería de subsistencia? Pues sí, es minería. ¿La minería tradicional es minería de subsistencia? Pues sí, es minería de subsistencia. Entonces, está dentro de este artículo 152 o el 155. Si nos vamos y hablamos de la minería informal, pues la ley 1450 la hace un llamado para que se diferencie la minería informal de la ilegal, pero en realidad cuando vemos la Corte Constitucional, pues también señala que este tipo de minería es aquella que no busca financiar actividades ilícitas y que tiene una vocación de formalidad. Entonces hay que mirar, es un tema, es una línea muy delgada, porque entonces hay que mirar cuál es la intención del minero. Si la intención del minero, a pesar de que sea ilegal, es formalizarse, entonces podríamos hablar de que es una minería informal y no ilegal. Pues no, en conclusión es ilegal, porque la ilegal es aquella que o no cuente con un título minero o no sea de aquellas que es para subsistir y por medios manuales. La punta de lanza que nos da la clave para saber si la minería es legal o ilegal es si esta minería que se hace de manera artesanal, o se hace de manera tradicional, o se hace para subsistir, o se hace de manera ancestral, o por qué no, se hace por una comunidad étnica, o se trata de la tal minería de hecho. La clave para saber eso es si se usan o no se usan equipos mecanizados. Entonces, tenemos una variedad de tipos de minería, supuestamente que no es legal, ¿sí? Pero en realidad la minería ilegal es aquella que, no teniendo un título minero, se hace a través de equipos mecanizados. Y esa es la gran diferencia, eso es lo que quiere justamente legalizar el proyecto de ley minera. Porque recordemos que el proyecto de ley minera pretende que la minería pequeña, esta minería de subsistencia que estamos viendo acá en el Código de Minas, que dice que es aquella que se utiliza por medios manuales, en el uso de equipos mecanizados, se quiere legalizar a través de lo que se llama en el proyecto de ley minera la minería semitecnificada, para darles las herramientas para que los mineros ilegales puedan justificar
el uso de máquinas y de maquinaria pesada. Entonces esto es importante porque hoy en día es importante tener clara la diferencia entre la minería legal o la minería ilegal y lo que quiere el proyecto de ley minera. El procurador señala que en el páramo Santurbán se está proliferando las actividades ilícitas y la informalidad. ¿Y por qué es grave esto? Pues es grave primero porque está dentro de la ilicitud. Es grave porque no se está generando la contribución fiscal y de regalías que se genera en el sector legal. Y es aún más grave porque el ecosistema de Páramo Santurbán, pues es un ecosistema estratégico que la Corte en la sentencia C035 y en la T361 de 2017 dijo que era un ecosistema que debía sí o sí protegerse y cuidarse a toda costa, a pesar de los derechos adquiridos, a pesar de los mineros pequeños, a pesar de cualquier tradicionalidad y de como quiera que se llame la minería ilegal. Esto es muy preocupante y pues es claro que no toda la minería que se realice sin título minero es ilegal, pero si se realiza con daños al medio ambiente, si se realiza con vocación criminal, a través de grupos criminales, pues claramente generan un daño mucho peor que cualquier minería informal. Muchas gracias, Edgar. Soy Stephanie Pardo, abogada experta en asuntos mineroambientales, y esto es Minería al Día en alianza con La Voz Minera.